Bienvenidos a nuestra capacitación de evidencia fotográfica de las heridas. Mi nombre es Adriana Cabrera, enfermera especialista en cuidado de personas con heridas y ostomías de la Universidad del Valle. Para mí es muy importante dar esta capacitación sobre la evidencia fotográfica, ya que esta es una herramienta muy importante que nos va a permitir complementar todo lo que es el registro de la documentación de la herida. ¿Cuál es el objetivo de esta capacitación y por qué nos interesa que usted tenga todas las herramientas? Uno, el objetivo es estandarizar la metodología para la toma de imágenes fotográficas y la documentación de la herida. Determinar el tipo de información a incluir en la identificación de esa imagen. Documentar y apoyar la evaluación escrita de una herida. La fotografía en la medicina nace con la necesidad de documentar gráficamente los procesos patológicos de los enfermos. Nos sirve para la investigación, nos sirve para la docencia y la exposición clínica de casos. ¿Cómo ha evolucionado esa fotografía? La fotografía inicialmente funcionó como en el área de la dermatología tomaban fotos a las diferentes lesiones en piel, en medicina forense, en la parte odontológica con los registros de las piezas de odontología, de las piezas dentales, valoración de las heridas y hoy en día ha tomado fuerza en el seguimiento, diagnóstico, telemedicina y teleasesoría. Hay que tener unas consideraciones importantes cuando vamos a tomar una fotografía. Entonces, algo muy importante es el objetivo de la foto. Cuando yo voy a tomar una foto en un paciente, yo debo tener claro el objetivo. ¿Para qué estoy tomando esa foto? Debemos informarle a ese paciente antes de tomar la fotografía y el paciente tiene un derecho a rechazar o aceptar. Si el paciente rechaza y estamos en una institución donde la finalidad de la foto es hacer seguimiento, auditoría, todo eso, el paciente debe firmar una carta de desistimiento, así como cuando hay un desistimiento por algún procedimiento. El destino de la foto, hay que explicarle al paciente para qué es la foto. Si en mi carta de autorización de la toma de la fotografía, en mi habeas data, dice que la foto tiene un origen, que va a ser un destino, que va a ser auditoría, seguimiento, no más va a ser para eso. No puedo luego ponerla en un congreso si en mi habeas data no le informábamos al paciente que podía ser también para fines educativos. Hay que proteger la intimidad del paciente, que no se vea el rostro, proteger de pronto de la fotografía si tiene un tatuaje que sea fácilmente identificable ese paciente. Debe ser previo y por escrito, como les dije, se debe informar al paciente antes de tomar la fotografía. Al adulto es el que da el consentimiento y si es un menor de edad, pues es el adulto o la persona custodia, que es dueña de la custodia, quien nos debe firmar ese documento. Recuerden que ese paciente debe llenar un consentimiento informado, que es lo que llamamos el habeas data. La fotografía es un dato sensible, es voluntario, debe ser una información clara y eso está documentado en la resolución 8430 de 1993 y en la ley 23 de 1981. El derecho del paciente a firmarnos ese habeas data para permitirnos manipular sus datos sensibles, que en este caso sería la fotografía. Consideraciones éticas, y esta fotografía me gusta mucho porque es muy dramática. Esta fotografía nos muestra un personal de la salud con unas esposas. ¿Y por qué? Porque en estas consideraciones éticas a veces nosotros cuando tomamos la fotografía nos hemos vuelto muy tranquilos. Tomamos una fotografía y entre colegas la compartimos, entre la clínica, y es como el común de lo que nosotros hacemos diariamente con nuestros pacientes. Pero resulta que hay unas consideraciones éticas y legales que son importantes a tener en cuenta. Entonces, el habeas data lo debemos usar, el paciente debe firmarlo y usarlo solo en las fotografías autorizadas por el paciente. Es decir, el paciente tiene derecho a ver ese documento, esa documentación fotográfica, decir esta foto sí, esta foto no. Y ya dijimos que estaba en la ley 15 del 81 del 2012 dentro de la habeas data. Garantizar la privacidad del derecho a la intimidad y la dignidad. Resolución de 1995 y de 1999 encontramos esto.
Garantizar la no adulteración de las imágenes e información contenida en ella. Resolución de 1995 y de 1999. Aquí en garantizar la no adulteración, nosotros podemos adulterar una foto y es, por ejemplo, cambiando el fondo. Entonces, maquillando la foto, poniéndole un fondo, estamos haciendo adulteración. Adulteración de la fecha de la toma de ese paciente. Entonces, cuando tomemos la foto, vamos a ver más adelante la forma en que nosotros hacemos el rótulo. El rótulo de la fotografía debe hacerse y tomarse la foto con el rótulo. Yo luego no puedo editar y en la edición ponérselo a la fotografía. Yo no puedo hacer eso. Yo debo en ese momento rotular y tomar la fotografía para que la fotografía sea coherente con la fecha que tomamos. A eso se llama no adulterar la foto. Garantizar la custodia de las imágenes. Si usted es el responsable de la fotografía de ese paciente y usted tiene las imágenes en su celular, en su cámara, usted tiene que saber y ser consciente que es custodio de esa fotografía. Si su celular se pierde y cae en manos malintencionadas, usted puede ser demandado por el uso inadecuado de las fotografías. Digamos que luego esa fotografía aparezca en las redes sociales pidiendo ayudas o algo, como vemos esas cadenas, lo pueden demandar porque usted era el dueño de esas fotografías. Por eso se recomienda siempre descargar la fotografía una vez termine su turno. Proteger la intimidad, el rostro del paciente, si es en área genital y la lesión no es precisamente en el pene o en la vagina, cubrimos esa parte, las mamas. Las recomendaciones para una captura. Esto es a medida de información porque, y aquellos que de pronto están muy interesados en la fotografía, hay unas propiedades de las cámaras y esas propiedades de las cámaras van a permitir que mi fotografía sea de mejor calidad. Los materiales y los recursos, pero no solamente tener una buena cámara me va a garantizar tener una buena fotografía. Tener una buena cámara es importante, pero yo también tengo que tener una buena técnica. El color y el fondo va a ser el 70% de una buena fotografía, que sea impecable, que sea limpia. Y el almacenamiento. Tengo que tener buen almacenamiento para que no se me vaya a perder. Frente a la realidad de los enfermeros hoy en día, muy pocos tienen cámaras de buenas resoluciones dentro de los servicios, pero algo que sí tenemos todos en todo momento es un celular para la toma de la fotografía. Entonces van a haber unas recomendaciones para la toma de fotografía en casa con celular, pero si tener en cuenta el tipo de cámara que vamos a utilizar, no es lo mismo una foto en celular y dependiendo de su resolución, cámara compacta, cámara sin espejo, cámara con espejo, la resolución, entre una mejor resolución pues vamos a tener una mejor fotografía, el zoom óptico, una buena lente, una función de macro, pantalla digital y el tamaño de los sensores. Esto es en medida de información y aquellos que quieran, digamos, profundizar más en el área de la técnica de fotografía pueden ampliar esto. Si yo tengo una excelente cámara, pues ya tengo un 50% ganado de una buena fotografía. El resto es técnica y adecuar el sitio. La iluminación es supremamente importante. Vamos a utilizar contraluz o la necesidad de luz. Muchas veces si estamos en una clínica, pues tenemos las luces y podemos ubicar al paciente de tal manera que la luz siempre esté a nuestra espalda. Si estamos en una casa, a veces es el cuarto más oscuro, podemos utilizar lo que compramos en internet, como se llaman aros de luz, que me van a ayudar a tener un mejor enfoque, un mejor panorama para poder tomar la fotografía. El flash, la luz natural, utilizarla en la medida que puedo, o sea, hay una ventana, como vemos en la imagen. La luz artificial y evitar sombras. Entonces, en cuanto a iluminación, para tener una buena toma, debo tener todos estos contenidos. ¿Cuál es la importancia fotográfica de esta fotografía clínica? Entonces, uno, es un instrumento de evaluación clínica. Yo puedo diagnosticar, puedo valorar al paciente a través de una fotografía. No es el todo porque hay parte de la anamnesis, parte de palpar, de tener en vivo a nuestro paciente, pero me permite poder dar una percepción de mi paciente. Es un instrumento educativo. A través de esa fotografía yo les voy a enseñar. A través de esa fotografía nosotros hemos enseñado a utilizar tecnología, a mostrar las evoluciones.
herramienta de evaluación del riesgo. Muchas veces nos quedamos cortos en la documentación de la herida y hay pacientes que tienen riesgo de amputación y con la fotografía queda más clara. Y es una herramienta legal. ¿Cómo llegó y en qué condiciones llegó mi paciente? Llegó con úlceras por presión, yo puedo escribir algo en la nota, pero tener también la foto y la evidencia. Eso me va a servir muchísimo. Entonces, evaluación clínica. Entonces, ¿qué observamos en esta fotografía? En esta fotografía observamos todo lo que tiene que ver con el tamaño de la herida, la dimensión de la herida. Miramos que tenemos una foto en primer plano, primerísimo plano y plano al detalle. En la foto del plano al detalle observamos como unas fibras de gasa, ¿cierto? Esas fibras de gasa me muestran pues cuerpos extraños. Puedo valorar no solamente cuerpos extraños, puedo mirar en esa fotografía de plano al detalle presencia de biofilm. Entonces, eso me va a servir muchísimo para eso. La evaluación clínica, entonces, teníamos la anterior foto, ese es el mismo paciente, con una foto de primer plano y luego un plano al detalle. ¿Y qué observamos en esta foto? Un avance epitelial casi del 40-50%. Vemos unos tejidos de granulación, ya no vemos el cuerpo extraño, ¿cierto? Y podemos ver la evolución. Estamos haciendo una evaluación clínica y eso es claro para el enfermero, claro para el auditor, para la institución y para la aseguradora. Entonces es una gran herramienta tomar una buena fotografía. Si ustedes ven, es una fotografía limpia y bien documentada sin alteración. Instrumento educativo. Entonces aquí tenemos una herida en el medio pie de un paciente diabético. Tenemos unas condiciones de una herida con biofilm, donde damos una instrucción de un tratamiento y cómo poner ese apósito. Entonces vemos en la foto de la mitad, vemos una Aquacel Foam con AG, que me va a generar acolchonamiento, alivio de la descarga, y luego al día 57 observamos que en comparación a la primera foto que tiene el paciente después del tratamiento, vemos un tejido más limpio, libre de biofilm, granulado. Entonces enseñé cómo colocar el apósito, mostré la forma dentro de estas fotografías y mostré la evolución del tratamiento. Entonces, esto me va a permitir en poder enseñar a otras personas cómo hacer el plan de cuidado en un paciente con pie diabético. Evaluación del riesgo. Tengo un paciente con una enfermedad arterial oclusiva para amputación. Este paciente ya tiene un factor de riesgo que es la enfermedad arterial oclusiva, la documento de la historia, pero tengo una foto que puedo mostrar que puede terminarse de amputar el resto del pie, que puede haber más necrosis, que el paciente no está mejorando, entonces puedo evaluar el riesgo. La característica para una excelente fotografía clínica de la herida parte de la perspectiva correcta, el uso de la escala alineada, la adecuada iluminación que ya habíamos mencionado parte y el fondo neutro. Entonces, ¿cómo es la escala alineada y tener una buena proyección donde yo pueda mirar bien la herida? Entonces yo tengo que enfocar bien la herida, que quede bien centrada y tener uso adecuado de la escala alineada. Entonces aquí yo veo que la línea va casi toda la mitad de la herida y eso me va a permitir. Aquí tenemos una úlcera en el tercio distal del miembro inferior, cara lateral. Y vemos que está centrada, bien focalizada para tener una perspectiva correcta y el uso de la escala alineada. Entonces, en estas cuadrículas vemos que está muy central la herida. Entonces, yo tengo que centrar y cuadrar bien la foto, que me permita ver la extremidad, que me pueda ver bien todas las variables. Mantener las mismas variables para las imágenes. Entonces, si yo voy a tomar una fotografía siempre en este panorama, debo tomarla en este panorama y esta distancia. Si yo acerco más la cámara, la herida va a dar la imagen de que estuviera agrandándose. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Escala adecuada de iluminación y fondo neutro. Entonces, si vemos en esta imagen, el fondo neutro más adecuado es el blanco.
El azul hace ver muy pálida la herida, igual que el verde, vemos que cambia, pero si yo voy a utilizar estos fondos que son los que más fácil se encuentran porque son los colores de los campos, tener en cuenta utilizar siempre el mismo campo. Yo no voy a utilizar esta vez el fondo blanco y a la siguiente curación un fondo azul y a la siguiente curación un fondo verde, no. Debo utilizar siempre el mismo fondo para la misma toma fotográfica, para que no me haya alteración del color y cambios del lecho de las heridas. Estas variables debo mantenerlas, entonces es la posición. ¿Cómo voy a tomar la fotografía? La voy a tomar en ángulo recto, voy a tomar la foto de una manera en ángulo recto pero lateral. La distancia idealmente es unos 50 centímetros, pero acuérdense que voy a tomar 3 fotos, el primer plano, primerísimo plano y plano al detalle. Tener en cuenta la perspectiva, la sombra y la profundidad. Aquí vemos una imagen clara de cómo debería acomodar mi cámara y el enfoque hacia la herida, siempre un ángulo de 90. Ideal tener esto dentro de los protocolos institucionales. Entonces, primero elaborar una guía para facilitar la documentación fotográfica en la institución. Confirmar que esté bien configurada la cámara, el paciente y el método de la medición. ¿Con qué voy a medir? Entonces, alisto todo mi material de trabajo. Posicionar al paciente de forma tal que esté confortable, que esté cómodo, ¿ya? El que se tiene que mover es la persona que va a tomar la fotografía, no el paciente. De pronto levantar la pierna de manera incómoda, donde pierda su confort, no. Que la lesión sea apreciable, que yo pueda ver toda, o sea, que tenga una buena focalización, un buen enfoque del área que voy a fotografiar. Que el fondo sea neutro y la escala en este mismo del plano de la lesión, para que yo pueda hacer la medición y tenga mi rótulo. Posicionar la cámara en el mismo plano de la lesión, realizar el enfoque y tomar 3 fotos. Guardar las fotos en el archivo del paciente y eliminar las fotos de la cámara, porque yo no puedo andar con un celular en la calle, que puedo ser víctima de hurto y perder la foto cuando yo era custodio. Es mi responsabilidad esas fotos del paciente. ¿Cómo vamos a hacer la rotulación? Recordemos que no podemos alterar la foto. Yo no puedo poner aquí encima, editar la foto y ponerle la fecha. No. La fotografía y la edición de la fotografía debe ser cuando esté tomando la fotografía. Entonces, ese rótulo, esa escala, debe llevar el nombre o las iniciales. Idealmente, por cuestión de proteger la identidad, no debería llevar el nombre. Entonces, las iniciales o un documento, un registro, fotografía número 1, archivo número 2, de algo que no identifique al paciente, fecha y hora, consecutivo del día de tratamiento y el número de curación que es. Entonces, puede ser el día 13 de la curación 2. ¿Ya? Un ejemplo, localización anatómica, y tener en cuenta la habeas data. Recomendaciones: facilitar la protección de los datos de la persona y la privacidad. El tratamiento de datos sensibles se ajusta a la ley 1581 de 2012, perdón, y el decreto reglamentario 1377 del 2013. Recomendaciones: usar el mismo tipo de cámara. Si voy a tomarlo con cámara, que sea con esa cámara. Si voy a tomarlo con celular, que sea con ese celular. Si el celular con el que voy a tomar sea el mío, siempre voy a tomar las fotos con mi celular. No me sirve tomar las fotos con el celular del paciente, con el celular del auxiliar, luego con mi celular, porque el zoom, las cámaras, la nitidez de la foto varía. No va a ser la misma que tomada con su celular, y entonces ya me empieza a dar una imagen distorsionada del seguimiento de la herida. Recuerde que el fotógrafo es el que se mueve y adaptarse a la imagen a capturar, y el paciente debe estar en una posición cómoda. Recomendaciones: retirar los elementos distractores de la herida. Entonces, que no hayan residuos de gasa, que no esté el platón donde le lavamos el pie en la casa. Muchas veces se ve como el zapato al lado del paciente, o las gasas, las compresas sucias, o por ejemplo, cuando estamos curando úlceras por presión, generalmente quitamos el pañal y el pañal está sucio con materia fecal, entonces sale en la fotografía porque la úlcera, no. Hay que organizar con un campo para que la fotografía sea lo más impecable posible, lo más limpia. Las manos que salgan visibles en la fotografía deben estar enguantadas.
El registro se debe hacer a lo largo para mirar el tamaño, a lo ancho, con la reglita que va rotulada, y si hay cavidades, medir la cavidad. En la tercera foto vemos una línea punteada negra, hace referencia a la introducción del aplicador y me está indicando que hay una cavidad de esa herida más o menos de 3.5 centímetros, que es hasta donde el aplicador se manchó. Y podemos justificar de que hay una cavidad y que tenemos que registrarla. Una recomendación al momento de tomar fotografías es el registro antes y después de realizar la curación para ver la saturación del apósito, por dónde está filtrando el apósito, si se cambió el apósito y de pronto era lo que estaba macerando la piel, bueno, para cuestiones de seguimiento. Entonces, como vemos, identificamos en la imagen. La calidad y la cantidad de imágenes. ¿Cuántas imágenes debo tener? Es una imagen panorámica, 2 imágenes cercanas, lo que decíamos primerísimo y plano al detalle. Tomar más de dos imágenes de cada toma, porque yo escojo la que tenga mejor resolución. A veces nos tiembla la mano o se demoró el enfoque y una de las fotos nos salió borrosa y de pronto era la foto que era de primer plano donde mostraba la extremidad, y escoger la mejor imagen. Aquí tenemos todos los tipos de planos. Si vemos el A, es un plano general, el B es un plano americano, el C es un plano medio, el D es un plano corto, y los que nos interesan y que más utilizamos son los de abajo, que es el E, el F y el G, que es primer plano, primerísimo plano y plano al detalle. Aquí vemos entonces las imágenes, primer plano, primerísimo plano y plano al detalle, donde vemos una lesión de una úlcera venosa y en los 3 tipos de toma de fotografía. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos lleva la tecnología? ¿Hacia dónde nos lleva a mejorar? Recuerden que la tecnología, a veces estamos en contra de avanzar, pero la tecnología lo que quiere es que nosotros hagamos, cada vez tengamos las mejores herramientas para poder clasificar nuestros pacientes. La tecnología nos lleva a que tengamos las mejores herramientas para dar una mejor atención al paciente. Y para finalizar, entonces, ¿cuáles serían nuestras conclusiones? Entonces, nuestras conclusiones son que la fotografía clínica digital en las heridas permite un proceso de aprendizaje con estímulo visual. Ustedes de manera visual pueden, y ahorita con todo eso que nos ha tocado dar capacitaciones en línea, nos permite llegar a ustedes de una manera visual, demostrarle cómo la tecnología ayuda en ese proceso. Proporcionar un registro objetivo para la curación. ¿Qué más objetivo que una fotografía que está bien tomada, que estoy viendo la evolución y del impacto del tratamiento de las heridas? Reduce la mala interpretación de la evaluación de la herida y el progreso entre el equipo de salud. Permite una serie de puntos de vista que documenta la herida en un periodo de tiempo. Proporciona un registro documentado por razones médico-legales, de auditoría también nos va a servir, y apoya los procesos conjuntos de la docencia, investigación y publicación. Entonces, el día de mañana ustedes no saben que quieran publicar, documentar, hacer una serie de casos, tienen una herramienta importante, es un trabajo de ustedes que tengan para mostrar, que va a permitir ser una herramienta para que otros aprendan de sus experiencias. Quiero agradecerles por este tiempo que ustedes dedicaron al aprendizaje. Espero que sea de gran ayuda para que puedan hacer un buen registro y una buena toma fotográfica clínica de sus heridas.